Hola chiquillas, hola chiquillos, este es un video más cortito porque es explicativo de la guía, igual que la vez pasada, en donde quiero darme el tiempo de otra vez ir leyendo y comentando la guía que ustedes tienen que hacer, cosa de por lo menos tratar de que no quede ninguna duda. Así que vamos leyéndola. Tiene la misma lógica y formato que la vez anterior, es una guía donde ustedes tienen que ir completando los ítems según lo que se les vaya pidiendo. Tiene una fecha límite y ustedes al finalizar tienen que enviarla al mail del profesor o al mío. Tienen el objetivo y el contenido que hemos estado trabajando. Hemos estado viendo la Guerra Fría, cómo se ha manifestado y cómo ha llegado poco a poco a Latinoamérica para aterrizarlo en el contenido que nos interesa, que es Chile. Ya, así que vamos leyéndola. La guía tiene dos actividades esta vez, así que vamos por parte y leyendo las instrucciones paso a paso de la primera. Ya. Primero, van a observar las imágenes que yo les puse a continuación y van a identificar cuáles propagandas corresponden al bloque oriental, es decir, al bloque de la Unión Soviética, y cuáles corresponden al bloque occidental, es decir, de Estados Unidos. Ya, o sea que lo primero que tienen que hacer es observar estas imágenes. Son 4 propagandas las que yo les puse, ¿ok? Estas son. Ya, y van a identificar cuáles son de la Unión Soviética y cuáles son de Estados Unidos. Una vez más o menos hayan visto las imágenes, tienen que identificar los elementos que consideres importantes y leer los comentarios que ayudan a contextualizar cada una de estas imágenes. Si se fijan, cuando yo les pongo la propaganda, al ladito les pongo un mensaje, porque yo quiero ayudarlos a que sepan responder más o menos la información que yo les estoy pidiendo. Entonces, aquí hay una propaganda y yo les comento más o menos de qué se trata, qué elementos se pueden ver, más o menos cuál es la intención, cosa de que no sea tan difícil, siempre dándoles pistas. Por ejemplo, esta propaganda es la portada de una revista. Entonces, a mí me pareció muy útil traducirles lo que decía. Yo considero que les va a ayudar mucho para saber a qué bando pertenecía y cuál era la intención de esta portada de revista, ¿ya? Esta es una propaganda, esta propaganda es un afiche esta. Esta es la portada de una revista. Esta es es un afiche, un cartel de cine de una película que se llama La amenaza roja de esa época. Y este también es un afiche, ¿ya? Ustedes van a tener que ir ver a qué bando pertenecía y los elementos que a ustedes les llaman la atención. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos la Segunda Guerra Mundial para analizar una imagen, nosotros nos hacemos preguntas? Porque la imagen puede ser súper fuerte, puede tener un mensaje claro, pero hay que saber leerlo. Hay que hacerle preguntas a la imagen para que tú la puedas entender y la puedas analizar. Les puede servir mucho si ustedes hacen estas preguntas. Si las recuerdan bien y si no, pueden volver al video y hacérselas a estas propagandas para ayudar a entender la intención y el mensaje que les quería dar. Y también es importante que lean esto. Les va a ayudar mucho. Una vez que hayan hecho esto, van a responder 3 preguntas. La primera, ¿desde qué bando provenía cada una de las propagandas? La segunda, ¿qué aspecto criticaban del bando enemigo cada una de las propagandas? Y la tercera, ¿qué proponían en su lugar esa potencia? ¿Ya? Entonces, para yo primero identificar de qué bando provenía la propaganda, tengo que ir trabajando el análisis de fuente que hemos estado viendo, ¿cierto? Para eso me sirven los elementos, los colores, el idioma, etcétera, para poder entender cuál era la intención de esta propaganda. Por ejemplo, aquí tenemos a un obrero con las manos vacías que sostiene o está manteniendo a un burgués, a un trabajador que tiene sobre sus hombros y que este obrero burgués tiene sus manos muy ocupadas con una industria y un saco de billetes. Entonces ahí hay una crítica muy específica que viene desde un bando también muy específico, ¿ya? Si se les hace muy ambiguo, quizás hay muchas dudas porque dicen es que aquí se critican muchas cosas, traten de enfocarse en la concepción política, la ideología y la postura económica que tenían los bloques. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cada una de estas intenciones? Cómo pensaba el bloque, cómo era la política de ese bloque y qué postura económica tenía este bloque por sobre el otro. Ya. Entonces, por ejemplo, quizás la lectura que ustedes le pueden hacer a esta imagen es que critica un sistema económico muy específico. Porque ese bloque o la potencia a la que pertenece esta propaganda critica algo muy específico. Y una vez que ustedes sepan qué cosa específica criticaban,
van a poder saber qué proponía esa potencia en su lugar, que también es súper concreto. Recuerden que eran bloques antagónicos, criticaban algo porque proponían lo contrario, ¿ya? Si tienen alguna duda, más o menos no recuerdan muy bien, por ejemplo, cuál era la economía de Estados Unidos o cuál era la economía de la URSS, pueden consultar. Yo les puse específicamente las páginas, cosa de que tampoco tengan que indagar mucho, pero en su libro está súper bien resumido en la página 131 y 132, ¿ya? Esto tienen que hacerlo con todas las imágenes. A mí me gustan mucho las propagandas, porque siempre transmiten mensajes muy, muy, muy fuertes. Y aquí les doy el espacio. Recuerden que es por cada una de las propagandas. Entonces tenemos la propaganda 1, desde qué bando proviene la imagen, qué elementos critica y en qué elementos se fijaron para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, si ustedes aquí se dan cuenta de que se critica la economía quizás, ya, ¿en qué elementos se fijaron? Para hacer esto, en mi caso, yo me fijé en las manos del obrero, que están vacías, que tiene al empresario en sus hombros, y que está cargando, y que este empresario a su vez está cargando como con una industria y con mucha riqueza. Entonces, eso me permite hacer una lectura correcta. ¿Ya? Eso tienen que hacer. ¿Y qué elementos proponen en su lugar? Si ustedes ven una imagen que a su parecer critica muchas cosas, por ejemplo aquí, no sé, critica la economía, la política y la ideología, critica todo. Ya. Ustedes pueden seguir la misma lógica de este escrito y ir respondiendo por punteo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Y tienen que hacerlo con las 4 propagandas. Esa es la primera actividad. En la segunda parte de la guía van a trabajar con un mapa que yo les pongo y con el fragmento de la interpretación de un historiador sobre lo que es las implicancias de la Guerra Fría en el mundo. ¿Ya? Van a ver el mapa, van a leer el fragmento y luego van a responder estas 3 preguntas que yo les pongo. ¿Ya? Lo que yo les recomiendo, y se los recomiendo muy, muy, muy fehacientemente porque les va a ayudar mucho a vincular el mapa con lo que plantea el historiador, porque los dos tocan el mismo tema, solo que lo abordan desde forma diferente, es que vean el mapa, luego lean la visión del historiador y luego regresen al mapa, ¿ya? Para mí les va a ser súper útil. Si tienen algún problema en leer el mapa porque están desde el celular, por ejemplo, y la letra es muy pequeñita, está en su libro de texto, en la página 135, ¿ya? Y las 3 preguntas tratan de vincular ambas fuentes de información. Les pregunto cuál fue la posición de Chile en la Guerra Fría y qué métodos de influencia ustedes creen que fueron utilizados en Chile. El historiador no los trata específicamente en Chile, pero quiero saber qué interpretación ustedes les dan desde lo que hemos visto en el contenido. Pero si ustedes quieren profundizar un poco y dar algún ejemplo quizás, en las páginas 136, 140 y 146 de su libro se toca el tema, ¿ya? Les pregunto por qué creen ustedes que el autor considera que la Guerra Fría fue una contienda que combina ideología y poder en un solo conflicto. Como hemos visto, si se fijan en guerras anteriores, las guerras tienden a ser por ambición o por una forma específica de pensar que se busca imponer. ¿Ya? ¿Por qué ustedes creen que este historiador dice que combina ambas? El afán de control, de riqueza y imponer una forma de pensar. Y la tercera es, tomando en cuenta lo que nos comenta Lozano, es decir, el autor de este fragmento, ¿ustedes creen que se podría haber evitado este enfrentamiento ideológico entre la URSS y Estados Unidos? ¿Y por qué? Sean realistas con su respuesta. Sabiendo todo lo que saben ahora, ¿ustedes creen que la Guerra Fría se hubiera podido evitar? ¿Y por qué? Y lo último que les pongo es una pequeña evaluación para que ustedes evalúen cómo ustedes consideran que ustedes han trabajado, por lo menos en esta guía, ¿ya? Van a leer los criterios y se van a calificar. No hay preguntas correctas e incorrectas. Ustedes se tienen que evaluar. Y por último les dejo aquí los criterios de evaluación. Lo que voy a tomar en consideración como una buena respuesta para la actividad 1. Pueden pausar el video y leerlos. Y lo que voy a considerar como bueno en la respuesta de la segunda actividad, en la pregunta 1, en la pregunta 2 y en la pregunta 3. ¿Ok? Tiende a ser siempre lo mismo, que ustedes vinculen la información, que sean capaces de tener aporte personal, que logren identificar los elementos y los relacionen, etc. ¿Ya? Ahí les dejo para que ustedes puedan leer. Cualquier duda me escriben y yo voy a estar atenta. Eso. Que espero de verdad que les vaya muy, muy, muy bien. Y nos vemos. Chaito.